Ok, varios conectados. Buenas tardes. Ya, vamos a continuar, o sea, perdón, comenzar nuestra clase. eh, Recordando un poco lo que estábamos viendo la clase anterior, que eran los viajes de exploración, en donde llegan los españoles finalmente a nuestro continente y se dan cuenta que había otro territorio aparte de lo que ellos estaban acostumbrados a explorar, ¿cierto? Porque iban buscando rutas hacia Asia, valga la redundancia, para Asia, ya en busca de lo que ellos necesitaban para mantener su tipo de economía, que era mercantilista, que eran principalmente metales preciosos, especias y telas, ¿cierto? En esa búsqueda llegan a esta nueva ruta que propone Cristóbal Colón a los reyes españoles y llega finalmente a América y comienza este proceso de conquista, que es lo que vamos a tratar hoy día. Me esperan un cachito, voy a proyectarles eh, el, les voy a proyectar el PowerPoint. Un momentito. Aquí está. Ya, ahí sí. Vamos a ver un video entre medio igual, que está ahí proyectado. Ya, entonces vamos a ver hoy día los viajes de descubrimiento y la conquista de América para hacer una retroalimentación y además ver el nuevo contenido. ¿Cómo y por qué los europeos llegan a descubrir América? Ya dice, ¿cuál era el mundo? Acordándonos un poco lo que habíamos visto. El mundo conocido por los europeos solamente en su mapa, que lo vimos en la clase anterior, estaba Europa, Asia y África, ¿cierto? No sabían que existía algo más allá y de hecho pensaban algunos que la Tierra era plana y que en algún momento se podían caer al vacío, ya o al infinito. Dice, durante mucho tiempo los europeos no conocieron nada más allá de las costas que bordean el continente europeo. Con las cruzadas, los europeos llegan al Medio Oriente y más tarde llegan a tener contacto con otras culturas del Asia. Para los europeos, Oriente se convirtió en una gran despensa, perdón, eh, se convirtió en una gran, sí, despensa que satisfizo los gustos y extravagancia de las clases nobles y burguesas. De ahí que se establecieron importantes contactos comerciales entre europeos y asiáticos. Esta nueva dinámica comercial, combinada con el deseo de enriquecimiento, desató fuertes intereses por el control de las rutas comerciales. ¿Ya? Entonces, el sistema económico que tenían los europeos es lo que los lleva a buscar ya estas rutas para poder solventar en este caso el estilo de vida que tenían, ¿ya? Y buscando estas rutas comerciales que los llevaban a Asia para poder obtener sus productos. Ya en este contexto que llegan, como les dije, delante de América. Hacia finales de la Edad Media, las ciudades comienzan a crecer, los que se constituían en ferias, centros de intercambio comercial y lugares donde se producían artesanía. O sea, son especies de ferias ya, o mercados donde comercian. El comercio se realizaba a través de la ruta del mar Mediterráneo del norte y el comercio con Oriente se establecía con las rutas de las especies y de la seda, permitiendo a los europeos acceder a mercancías como la especia, en este caso pimienta, canela, etcétera, cobre, oro y seda, y que eran adquiridos por los grupos ricos de Europa. O sea, estos eran los productos que más se comerciaban en ese tiempo porque es lo que traía más valor. Es por eso que existía tanto interés en que estas empresas de conquista fueran en estas rutas comerciales a Oriente, ya a buscar estas cosas.
¿Y cómo lo hacían? A través del mar Mediterráneo, porque era un mar que era bastante tranquilo. Por eso es que se admiraron tanto, que es lo que vimos en la clase anterior, se admiran tanto cuando encuentran que en esta zona del Océano Atlántico habían estas tremendas olas y las tormentas que se generaron, porque no lo vivían. El mar Mediterráneo es un mar que, como está rodeado por tierra, ya es como, no sé si alguna vez han visto o sabían, por ejemplo, Coquimbo, es así, que el mar es quieto, no hay olas o es más tranquilo. Entonces, eso es lo que facilitaba, de hecho, el transporte a través de barco para que llegaran a Oriente, ¿ya? Rutas comerciales. Por siglos, el camino entre Europa y el Extremo Oriente se realizaba básicamente por dos rutas. La ruta de la seda, consideran Constantinopla, Antioquía, Persia, hasta llegar a las Indias, ya que es India, y Catay, China. Otra ruta menos peligrosa era la ruta de las especies. Los comerciantes hacían viajes que duraban 2 o 3 hasta 5 años. Cruzaban desiertos y lugares peligrosos para conseguir valiosos productos como telas de seda, figuras de marfil o piedras preciosas, joyas o especias como el clavo de olor, la nuez moscada y otras. Si se fijan, hay una ruta acá que va por el mar, ya en este caso, eh, y está la... ¿Se cortó la luz? Espera un poquito. Ahí sí. Ya. Está la ruta de por tierra, ya que es donde que usaban desierto y todo eso. Cambio de mentalidad. Comienza a producirse un cambio en la mentalidad de un grupo de personas. Este ambiente hizo posible encontrar hombres con una nueva mentalidad abierta a nuevos conocimientos, desafíos y aventureros. Se arriesgaron a ir más allá de la visibilidad de la costa y sin miedo a enfrentarse al fin del mundo o grandes monstruos marinos, deseosos obviamente de obtener riquezas y dispuestos a explorar nuevos mundos donde el miedo a grandes monstruos marinos o caer a un precipicio al final del mar ya no era parte de sus creencias. Esto es lo que vivieron en los viajes de exploración que se tuvieron que enfrentar posteriormente cuando toman la otra ruta alternativa a la que iban a las Indias, ¿cierto? ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? No, profe. Ya, seguimos. Dice, avance en la navegación. Estos son los avances tecnológicos que habían en el periodo y que ocuparon en este caso, los capitanes de los barcos con sus huestes, ya para poder llegar al lugar donde ellos buscaban ir. Dice, la navegación hizo considerables progresos desde el punto de vista técnico y científico, que posibilitaron materialmente los grandes descubrimientos. A ellos se unió la mejora en la construcción de barcos, nuevos instrumentos de la navegación, como también la mejora en la elaboración de mapas náuticos. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que hizo mejor o facilita en este caso los viajes de exploración? Son estos avances, en este caso la brújula, que es la que muestra el norte, ya donde deben ir el astrolabio, el sextante, los portulanos, y bueno, acá aparece el barco también, que también tiene sus avances, si se fijan, está la nave, el control, la vela. Y ahí hay otras partes del barco que tiene que ser estratégicamente el barco, o sea, ocupar estratégicamente estas cosas porque si no, no funciona. En este caso, los viajes que eran bastante largos, ¿ya? Esto es lo que se ocupa principalmente para esta navegación. Seguimos. Dice, conquista de Constantinopla por los otomanos. La ruta tradicional por Turquía y el Medio Oriente, que se había utilizado por siglos para comerciar con Asia, fue interrumpido. El Imperio turco cerró las vías de comunicación por el Extremo Oriente. Así fue como se comenzó a buscar otras rutas marítimas y se intensificó la navegación en el Océano Atlántico, iniciándose los viajes de exploración.
¿ya? Eso también se los mencioné en la clase anterior, que los turcos otomanos cierran o no dejan pasar, en este caso a los europeos, a Asia, por lo tanto tienen que buscar esta nueva ruta de navegación por el Océano Atlántico. Ya ellos pensaban que iban a llegar por el Océano Atlántico, iban a llegar a Asia. De hecho, pensaron cuando llegan la primera vez a América, no saben que habían llegado a este territorio que era América, sino que piensan que es Asia. Y de hecho, Cristóbal Colón, no sé si lo mencioné en la clase anterior, pero Cristóbal Colón nunca supo que llegó a un nuevo continente, que era desconocido para ellos. Y él pensaba que había llegado a una parte que no conocían de Asia. Ya eso lo creyeron los europeos por mucho tiempo. Aquí aparece el personaje principal, que es el que llega a América. Dice, fue un navegante que buscaba que los reyes católicos le pagaran el viaje porque estaba seguro que había encontrado una ruta alternativa más corta hacia la India para obtener los productos más rápido. Según su estudio, él estaba convencido de que la Tierra era una esfera, o sea, era redonda, y que si iba al oeste, encontraría la ruta que buscaba. Muy diferente lo que hacían los portugueses salir por la costa africana. Si se fijan, Cristóbal Colón obviamente no sabían que existía este continente, era desconocido para algunos, aunque sí habían venido otras personas antes a América, ¿ya? Pero no sabían que era un nuevo continente, sino que pensaban que era una parte de Asia. Y él es el que traza esta ruta pensando que por el Atlántico se iba a dar la vuelta y iba a llegar a Asia. Ya no sabía que iban a ir directo a América, ¿ya? Y los portugueses, ¿qué hicieron? En vez de seguir esta ruta que tenía Colón, o que propuso Colón en este caso, porque Cristóbal Colón lo que hizo primero fue donde los reyes portugueses, a pedir financiamiento para este viaje de conquista, ¿ya? Y los portugueses, ¿qué es lo que hacen? Se van por la costa africana, ya no pretenden dar la vuelta como Colón, sino que lo que hacen, se van por la costa africana y querían hasta llegar a Asia, darse la vuelta por ahí, ¿ya? ¿Cómo eran los viajes de exploración portugueses? Dice, antes de que Cristóbal Colón viajara en dirección a América, las rutas que se solían hacer eran las que habían explorado los portugueses, fíjense. Acá aparecen las rutas de Pedro Álvarez, Bartolomé Díaz y Vasco de Gama. Ahí hay una ruta, ya que es una es la que llegó de hecho a Brasil, donde se quedaron los portugueses finalmente, y llegan a esta parte y se van para Asia o las Indias, ¿ya? O sea, la idea era dar vuelta alrededor de África para poder llegar a Asia. Miren, si se fijan, dice que antes de que Cristóbal Colón llegara a América o viajara directamente a América, ya los portugueses habían pasado por América, ya, pero no sabían más allá de eso, ¿ya? Vamos a avanzar. Dice, viaje de exploración de Cristóbal Colón. El primer viaje de Cristóbal Colón fue en 1492, empezando de esta manera una nueva exploración para la corona española. Ese fue el primer viaje, ya vivieron 4. Después viene el segundo en también mal, 1004, está al revés, 1492, 1493, 1498 y 1502. Ya, esos son los 4 viajes. El primero en 1492. Cristóbal Colón se había presentado ante la corona portuguesa en busca de recursos para llevar a cabo su proyecto de llegar a Oriente, navegando hacia el oeste y atravesando el Océano Atlántico, pero este proyecto fue rechazado. Años después se dirigió a España, donde se presentó ante los reyes, quienes le dieron el apoyo y el financiamiento para llevar a cabo su viaje de exploración. Luego de su primer viaje, realizó 3 más, ¿ya? Y pese a todos los viajes que hizo, nunca se dio cuenta que estaba frente a un continente nuevo. Acá aparecen los 3 barcos que viajó o que eran de propiedad de Colón, ¿ya?
Dice, está la Niña, la Pinta y la Santa María. La Niña, la Pinta y la Santa María fueron los nombres de las tres calaveras que viajaron en la primera expedición de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en América en 1492. ¿Ya? ¿Y dónde viaja Colón? En La Niña, que está acá al medio. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? ¿Está claro? Está claro, profe. Ya. Dice, viajes de exploración española. Cuando se descubrió que Cristóbal Colón había descubierto una nueva ruta, otros exploradores decidieron ampliar estas exploraciones hacia el oeste, ¿ya? O sea, está Cristóbal Colón y después aparecen otros personajes como Hernando de Magallanes, Sebastián Elcano y Américo Vespucio, que aparecen acá abajo, fíjense. De hecho, América se llama así por Américo Vespucio. Ahí están las rutas que siguieron estos personajes. Por ejemplo, Cristóbal Colón, si fijan, fue la más cortita. Sale de Europa directamente hacia Centroamérica, a la isla El Salvador, que en este caso es el actual país El Salvador. En ese tiempo se le dice, bueno, de hecho San Salvador, a la parte donde llegó Cristóbal Colón. El toque Hernando de Magallanes se va de Europa y llega hacia el sur, ¿ya? De, en este caso, Argentina, ya, bueno, ya como en el centro de Argentina en realidad. Sebastián Elcano se va por otra ruta, ya que llega a Brasil, para Uruguay, Argentina, después pasa por Chile y se devuelve por el Océano Pacífico hasta llegar acá a Asia, ¿ya? Y está Américo Vespucio, que llega a Argentina y se devuelve por África, en este caso. ¿Ya? Pero ahí están las rutas que hicieron estos cuatro personajes, que siendo la más directa en este caso sería la de Colón. ¿Ya? Dice acá, vamos a ver un video. ¿Ya? Va. Espérenme un poquito, vamos a ver al tiro el video, déjenme ponerlo. Voy a poner el video. Tenemos un poquito, ¿ya? Bájate un poco. Ya. Ahí les voy a mostrar inmediatamente. Aquí está. Ya, vamos a ver el video. El planeta Tierra, tan bello y vasto, con sus mares y sus 6 hermosos continentes. ¡Ah! ¡Roso! ¡América! ¿Dónde fue? ¿Dónde está? Aunque parezca descabellado, algún tiempo atrás el mundo entero no tenía idea alguna de la existencia de América, ni tampoco los nativos americanos sabían que había inmensos reinos del otro lado del mar. Para saber cómo fue el primer encuentro entre estos dos mundos tenemos que irnos hasta el 3 de agosto de 1492. En un pueblito llamado Palo de la Frontera, 3 barcos partieron hacia occidente. Nunca nadie antes había ido en esa dirección y no se sabía qué podía haber más allá del horizonte. Luego de algunas semanas de viaje, cuando las provisiones empezaron a escasear y la tripulación estaba al borde del colapso, uno de los marineros gritó a los 4 vientos: ¡Tierra a la vista! Habían llegado al continente americano.
Bueno, en realidad a una islita muy cerquita del continente. Pero, ¿cómo fue que empezó este viaje transoceánico? Primero de todo, debemos entender la importancia del comercio que existía ya hace mucho tiempo entre los países europeos y Asia. Gracias a este vínculo comercial, los europeos podían conseguir productos que de otra forma les era imposible, como la seda y porcelana de China o las especies de Persia y la India. Estas especies tenían mucho valor, ya que permitían tapar los horribles sabores de la comida podrida, y en esa época todo se echaba a perder mucho más rápido porque no había heladeras. Además servían para conservar la carne por más tiempo y hacer agradables perfumes que ayudaban a disimular la mala higiene de aquella época. Existían dos rutas muy importantes que conectaban a ambos continentes, la ruta de la seda y la ruta de las especies. La primera atravesaba grandes distancias por tierra. Estos eran viajes costosos por lo largo que eran, además de ser muy inseguros. La segunda de las rutas, la ruta de las especies, era marítima y conectaba varios mares como también las costas del Océano Índico. En el siglo XV los países europeos empezaron a desarrollarse y producir cada vez más alimentos. Esto permitió que aumentara la población y así también la demanda de productos de lujo que provenían de Oriente, como los perfumes, las sedas y las especies. Pero había un pequeño problema. Los europeos no tenían ningún producto muy atractivo para ofrecer. Por lo tanto, la única forma de adquirir los bienes provenientes de Asia era pagando con oro y plata. Es así que varios reinos se lanzaron en la búsqueda de estos metales preciosos. A su vez, el Imperio Otomano comenzó a expandirse ocupando el territorio que conectaba las rutas comerciales, que eran fundamentales para los comerciantes europeos. Si bien los otomanos no impidieron el comercio, sí exigieron el pago de impuestos, hecho que encarecía aún más el precio final de las mercancías. Además, las diferencias religiosas entre el Imperio Otomano y los países de Europa hacían que sea peligroso circular por aquel territorio. Era evidente que los europeos ansiaban explorar el mundo, tanto para encontrar minas de oro y plata como nuevas rutas para llegar a Oriente. Sin mencionar que para el siglo XV existía la tecnología necesaria para poder navegar a través de mares y océanos, gracias a la brújula, al astrolabio y a embarcaciones más pequeñas y ágiles llamadas carabelas. Es así que a un hombre llamado Cristóbal Colón se le ocurrió un plan, y era que para llegar al este había que navegar hacia el oeste. Primero le llevó su plan a la corona portuguesa en búsqueda de financiación, es decir, alguien que pague los gastos. Pero Portugal tenía otro objetivo, y era llegar a Asia por el sur de África. Así que su propuesta fue rechazada. Algunos años después, Colón le ofreció el proyecto a los reyes católicos, Isabel y Fernando, los soberanos de España. El momento no podía ser mejor, ya que la monarquía española estaba de festejo porque acababan de conquistar Granada, después de varios siglos. Y al no tener enemigos cerca, podían concentrarse en otras cosas, como fortalecer su poder marítimo. Es así que aceptan financiar el viaje de Cristóbal Colón. Y el 3 de agosto de 1492 salen desde el sur de España La Niña, La Pinta y la Santa María, con cerca de 90 tripulantes para dar la vuelta al mundo y llegar a Asia por el otro lado. Sin embargo, ninguno sospechaba que en la mitad de su recorrido se iban a encontrar con un nuevo continente. Ya, ahí estaba un poco el resumen de lo que estábamos viendo hasta el momento de una forma más gráfica que la idea es que ustedes lo pudieran ver, ¿ya? Vamos a continuar y les voy a dar unas preguntas de ahí que van a tener que buscar cuando se corte la primera parte del Zoom, ¿ya? Mientras vamos a continuar con el PPT. Ya, aquí hay una disputa entre España y Portugal. ¿Por qué se da? Ya por los viajes de exploración, donde llega, bueno, América, España y Portugal empiezan a explorar América, por lo tanto empiezan a haber conflicto ahí de qué territorio es de quién.
ya porque, bueno, ahí vamos a entender un poco más. Dice, con el descubrimiento de América y una vez concluidas las exploraciones geográficas que dieron cuenta que Colón no había llegado a Japón o a la India, sino que estos territorios constituían un nuevo continente. La corona portuguesa entró en conflicto con la corona española que reclamaba la vulneración por parte de España del Tratado de Toledo en 1480, firmado por el Papa, perdón, ante el Papa Alejandro VI, que establecía que los territorios ubicados en el Océano Atlántico eran de Portugal y no de España. Los reyes católicos de España interpretaron que ese tratado solo se refería al espacio africano y no a las tierras occidentales, en este caso las americanas, sobre las que alegan su derecho originado del descubrimiento y primera ocupación. Ya, o sea, había un tratado que decía que las partes, en este caso de África, porque es la parte que está por el lado del Atlántico, eran territorios portugueses. En ese tiempo, estos reinos se hacían dueños, tomaban territorios que creían descubiertos y eso significaba la colonización. Y así a viva voz establecían que ese territorio era de este reino. En este caso, por ejemplo, cuando llegan a América, establecen ellos a través de, leen de hecho como una especie de discurso donde dicen que esto pertenece a los reyes católicos y tienen un discurso también bastante católico, de hecho, ¿ya? Es entonces que empiezan estos dos a decir de quién es el territorio, porque se supone que la parte del Océano Atlántico era de Portugal. Entonces España estaba reclamando lo que ellos habían, entre comillas, descubierto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a discutir frente a esto y llevan el asunto ante el Papa actual o de esa fecha, ¿ya? Y se firman acuerdos, ¿ya? Entre España y Portugal, que está acá las bulas y el tratado de Tordesillas. La bula intercaetera en 1493 dice establecía el dominio de los reyes católicos y sus sucesores y herederos sobre las tierras descubiertas y por descubrir. Hacia la India era la bula, en este caso la bula que es un documento papal sellado, ¿ya? O sea, un documento que tiene el papa y que escribe y que se firma y eso es inviolable, ¿ya? Dice entonces una bula de donación y en concreto de donación personal a la corona castellana y no al Estado español. O sea, quiere decir que era de los reyes, no de España en sí, ¿ya? Este dominio de las tierras que descubrían los españoles o que creían descubrir, se establecía que esas tierras iban a ser de la corona española, ¿ya? ¿Se entiende? O sea, de los reyes. De ello iba a ser estas tierras. Y obviamente si se morían los reyes, iban a ser para sus hijos, que pasan a ser los reyes después los hijos de los hijos y así. O sea, el tema de los reinados siempre ha sido heredado, ya se entiende incluso los cargos. En el caso del Tratado de Tordesillas, que fue en 1494, dice la corona portuguesa estaba disconforme con la bula intercaetera y entró en negociaciones directas con los reyes católicos para resolver el asunto con un nuevo tratado. ¿Qué establece este tratado? Un reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo mediante una línea situada 370 leguas al oeste de la isla del Cabo Verde, al fin de evitar conflictos de intereses entre la monarquía hispánica y el reino de Portugal. Esta medida haría posible que dentro de la zona de influencia portuguesa quedase incluida la parte oriental de Brasil. O sea, solamente de América, la parte de Brasil pasa a ser de Portugal y todo el resto, hasta obviamente México, porque del Norteamérica, de México hacia el norte es parte de Inglaterra y otra de Canadá, ¿ya? Pero hasta todo el resto del territorio iba a ser de España, ¿ya? Es por eso que se establece en este tratado de Tordesillas que Brasil sea, el actual Brasil, de Portugal y el resto de los territorios conquistados iba a ser de España. Ya, fíjense. Esta es la parte de América, obviamente, porque acá Portugal abarca también gran parte de África y de Asia. De hecho, muchas colonias asiáticas y africanas eran de Portugal, ¿ya? Y todo el resto pasa a ser de España y en este caso acá, como les dije, de Canadá
y Estados Unidos. Ya, Castilla entonces era el antiguo reino español. Ahora ya sabemos por qué el idioma oficial de Brasil es portugués, porque los portugueses fueron quienes los conquistaron, y el resto de América Latina por España. Ya, necesito que anoten unas preguntas que van a trabajar antes de pasar ya a esta diapositiva que da en sí ya el tema que vamos a tratar en cuestiones más profundidad. Les voy a anotar en el chat unas preguntas que ustedes van a anotar y van a trabajar ahora en este ratito. Ya, espérenme, se las anoto al tiro. Acá. Dice, la 1. ¿En qué año? Esto es solamente lo que hemos visto hasta el momento. ¿En qué año llegó? Llegó Cristóbal Colón a América. Primera pregunta. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? Segunda pregunta. ¿Quién financió el viaje de Colón? Ay, se escribió mal Colón. Era Colón ahí sí. Ya en la pregunta 2. 3. ¿Cuáles fueron los nombres de las 3 carabelas que utilizó Colón? 4. ¿Cuál fue? Son cortitas las respuestas en todo caso, ¿ah? Así que no se van a demorar mucho. ¿Cuál fue el objetivo principal de los viajes de Colón? Y 5. ¿Qué dificultades enfrentaron los navegantes durante los viajes de Colón? Ya, son 5 preguntas que ustedes van a desarrollar como actividad. Esas 5 tenemos. Entonces, anótenla y en estos minutos que nos demoramos en volver, yo voy a hacer las consultas. Ya, esta vez voy a nombrar a cualquiera que me dé la respuesta, ya, porque generalmente hay gente que no habla mucho, entonces la idea es que participen todos. La una dice, ¿en qué año llegó Cristóbal Colón a América? 2, ¿quién financió el viaje de Colón? 3, ¿cuáles fueron los nombres de las 3 carabelas que utilizó Colón? 4, ¿cuál fue el objetivo principal de los viajes de Colón? 5, ¿qué dificultades enfrentaron los navegantes durante los viajes de Colón? Ya, anotan esas 5 preguntas ya, y las empiezan a desarrollar, por favor. Y a la vuelta, después que se corte el Zoom, voy a hacer las consultas de la respuesta y continuamos con el contenido. Ya, anoten mientras, por favor.
Ya, ¿anotaron? ¿Anotaron ya las preguntas? Ya, entonces, Disculpe que lo moleste otra. Ella no está escuchando a mí, ¿sí? No me están escuchando. No. Me pasé a anotar las respuestas. Ah, ya. Ahí estoy yo. Sí, para ir a ver, pero que no me escucha a mí. Ay, tengo que aprender a hacer esto yo. ya. Entonces, empiecen a trabajar ya en las preguntas y a la vuelta vamos a contestar, ¿ya? Voy a cerrar el Zoom ahora y